Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre los huesos del cráneo, específicamente del neurocráneo. Empezaré con el hueso frontal. El hueso frontal es único, mediano y simétrico. Tiene varias vistas, pero en la vista anterior o exocraneal está la glabela, los arcos superciliares y las eminencias frontales. Este hueso es la pared anterior de nuestra bóveda craneal y se articula con los huesos nasales, parietales, esfenoides, y las apófisis orbitales internas se articulan con el hueso lagrimal y maxilar, y las apófisis externas con el hueso cigomático. Luego sigue el hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par. Son las paredes laterales de nuestra bóveda craneal. Se encuentra en la parte lateral, medial e inferior del cráneo. Aquí dentro está el órgano vestibulococlear, que es el que nos permite escuchar. Este hueso se articula con los huesos parietales, las alas mayores del esfenoides, con el hueso occipital, el cóndido de la mandíbula y el hueso cigomático. Sigue el hueso occipital. El hueso occipital es el que se encuentra en la parte posterior de nuestra cabeza y es nuestra pared posterior de nuestra bóveda craneal. Una de sus mayores características es el foramen magno. En este hueso están los conductos del nervio hipogloso, están de manera lateral al agujero magno, y de manera anterior está el clivus, y lateral a este clivus encontramos los surcos del seno petroso inferior. Este hueso se articula con los parietales, los temporales, con el atlas, que es nuestra primera vértebra cervical, y con el esfenoides. Luego sigue el hueso parietal. Estos huesos son pares. Forman el techo de nuestra bóveda craneal y tiene dos caras, la exocraneal, que es convexa, y una endocraneal, que es cóncava. En la exocraneal podemos ver 4 ángulos: el anterosuperior frontal, el anteroinferior esfenoidal, el posterosuperior u occipital y el posteroinferior, que es el mastoideo. Lo más importante de la cara endocraneal son los surcos e impresiones para la arteria meningia media que salen del ángulo anteroinferior esfenoidal. Este hueso se articula con el frontal, el occipital, con el otro parietal y con el temporal. Luego sigue el hueso etmoides. Es un hueso único e irregular, con 6 caras. Los cornetes superiores y medios pertenecen a este hueso. Está lateral a las láminas perpendicular del etmoides, y este hueso se articula con el hueso frontal, el vómer, los palatinos, el esfenoides y el lagrimal. Por último, pero no menos importante, sigue el hueso esfenoides. Este hueso es único y bastante importante, ya que tiene muchos conductos con funciones importantes. Entre ellos están los conductos ópticos, foramen redondo, foramen esfenopalatino, fisura orbitaria superior, que es donde pasa el nervio oculomotor, abducens, coclear y 3 ramas del nervio oftálmico y la vena oftálmica. El foramen oval, el foramen espinoso, que es donde pasa la arteria meningia media, y otras estructuras importantes que, por ejemplo, son las alas mayores, las alas menores y la silla turca, donde se sienta la glándula hipófisis. Este hueso se articula con el hueso temporal, parietales, frontal, cigomático y el occipital. El occipital y el esfenoides se articulan mediante la porción basilar de ambos huesos.